Imagina poder enfrentar cualquier situación sin dejarte arrastrar por la ira, la ansiedad o el miedo. Dominar tu mente y tus emociones no es un talento reservado para unos pocos, es una habilidad que puedes desarrollar. Los estoicos lo sabían bien. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí cómo reaccionamos. En este video descubrirás técnicas poderosas que te ayudarán a mantener la calma, actuar con claridad y tomar el control de tu vida, sin importar los desafíos que enfrentes. Prepárate para transformar tu forma de pensar y sentir, aplicando la sabiduría milenaria del estoicismo a tu día a día. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios la frase: "Hoy comienza mi mejor versión, soy estoico". Escríbela y comprométete contigo mismo a vivir con disciplina, sabiduría y autocontrol. Número 1. El pensamiento y las emociones crean nuestro estado de ser. Según el estoicismo, el estado de ser de una persona es el resultado directo de sus pensamientos y emociones. Cuando alguien comienza el día pensando en sus problemas pasados, está trayendo de vuelta experiencias que ya no existen, pero cuya carga emocional sigue influyendo en su presente. Esta conexión entre la mente y el cuerpo es innegable. Cada pensamiento genera una respuesta emocional, y esa emoción refuerza la manera en que pensamos. Es un ciclo que se retroalimenta, atrapándonos en una narrativa que limita nuestra capacidad de actuar en el presente con claridad y razón. Las emociones son, en esencia, el producto final de nuestras experiencias pasadas. Cada evento vivido ha dejado una huella en nuestra mente, y cuando recordamos esos momentos, activamos las mismas respuestas emocionales que experimentamos en aquel entonces. Si constantemente revivimos situaciones de dolor, fracaso o pérdida, estamos condicionando a nuestro cuerpo y mente a permanecer en un estado de sufrimiento continuo. La filosofía estoica nos enseña que estos recuerdos son solo interpretaciones de eventos que, en sí mismos, no tienen el poder de afectarnos a menos que nosotros se lo otorguemos. Nuestro estado emocional y nuestros pensamientos tienen un impacto profundo en nuestro bienestar. Un individuo que se permite ser gobernado por pensamientos negativos o ansiosos está entregando su tranquilidad a factores externos. Epicteto decía que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Si creemos que somos víctimas de las circunstancias, nuestra mente se llenará de angustia, pero si decidimos ver los desafíos como oportunidades de crecimiento, nuestro estado interno se transforma. La clave está en entrenar la mente para enfocarse en lo que podemos controlar, dejando de lado aquello que pertenece al ámbito externo. Vivir atrapado en el pasado emocionalmente es un error que muchos cometen sin darse cuenta. Nos aferramos a recuerdos dolorosos porque de alguna manera nos resultan familiares y nos dan una identidad. Sin embargo, esta práctica nos roba la posibilidad de vivir el presente con plenitud. El estoicismo nos anima a romper este ciclo mediante la práctica del autocontrol y la autodisciplina mental. Al aceptar que el pasado ya no existe y que el futuro es incierto, podemos enfocarnos en el ahora, donde realmente se encuentra nuestro poder. El problema es que al permitir que nuestros pensamientos nos arrastren constantemente hacia lo que fue, estamos condicionando nuestro futuro. Si creemos que siempre fracasaremos porque así fue en el pasado, esa creencia se convierte en una profecía autocumplida. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones y confirmar lo que ya cree verdadero, por lo que perpetuar pensamientos negativos solo reforzará esas mismas emociones en el futuro. Marco Aurelio nos recuerda que la felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos. Y si queremos cambiar nuestro destino, debemos empezar por cambiar la narrativa interna que nos contamos. La solución estoica a este dilema radica en la práctica del desapego.
No significa olvidar el pasado, sino aceptarlo sin permitir que defina nuestro presente. Esto implica entrenar la mente para observar los pensamientos sin identificarse con ellos, permitiendo que pasen como nubes en el cielo sin aferrarse a ellos. La meditación y la reflexión diaria son herramientas poderosas que los estoicos usaban para evaluar sus pensamientos y emociones desde una perspectiva objetiva, despojándolos de su poder sobre ellos. Otro aspecto fundamental es cultivar la virtud, porque cuando dirigimos nuestra atención a la acción correcta en el presente, nuestros pensamientos y emociones comienzan a alinearse con nuestros valores más profundos. La autodisciplina, la templanza y el coraje son las herramientas que nos permiten trascender las limitaciones de una mente atrapada en el pasado. En lugar de reaccionar emocionalmente ante cada pensamiento, podemos elegir responder con razón y prudencia, recordando que somos dueños de nuestra actitud frente a la vida. Para lograr este cambio, es necesario ser constante y paciente. No se trata de eliminar las emociones por completo, sino de aprender a gestionarlas con sabiduría. La repetición de nuevos patrones de pensamiento fortalece nuevas conexiones en el cerebro, creando un estado de ser más resiliente y centrado. Cada vez que decidimos enfocarnos en el presente, en lugar de dejarnos arrastrar por los recuerdos, estamos reprogramando nuestra mente para vivir con mayor serenidad y propósito. El estoicismo nos ofrece una guía clara. La vida se vive en el presente, y el verdadero poder está en cómo decidimos pensar y sentir en este momento. Número 2. El poder del reconocimiento de patrones. El cerebro humano es una máquina increíblemente eficiente cuando se trata de reconocer patrones. Desde tiempos antiguos, nuestra supervivencia ha dependido de esta habilidad. Imagínate a un hombre primitivo que una vez se encontró con un animal peligroso. La experiencia vivida queda grabada en su mente y la próxima vez que vea una criatura similar, su cerebro encenderá una alerta inmediata. No necesita analizar toda la situación desde cero. Su mente ya ha categorizado ese estímulo como peligroso y le ordena actuar. Este mecanismo es lo que nos ha permitido evolucionar, aprender y adaptarnos a un mundo en constante cambio. No se trata solo de evitar depredadores. Aplicamos el reconocimiento de patrones en todas las áreas de nuestra vida, desde relaciones personales hasta decisiones profesionales. El estoicismo, como filosofía de vida, nos enseña a utilizar este poder de forma consciente. Reconocer patrones en nuestras emociones y reacciones nos da la oportunidad de cambiar y mejorar. Si cada vez que nos enfrentamos a una crítica reaccionamos con ira o frustración, es probable que haya un patrón subyacente que necesita ser analizado. Marco Aurelio decía que debemos observar nuestras emociones con desapego, identificar los ciclos repetitivos y reemplazar las respuestas automáticas con reacciones racionales. Al hacerlo, evitamos cometer los mismos errores una y otra vez. Nuestro cerebro busca la eficiencia, pero esto puede ser un arma de doble filo. A veces, nos lleva a formar hábitos negativos basados en patrones erróneos. Por ejemplo, si en el pasado fallamos en un proyecto y etiquetamos esa experiencia como un fracaso absoluto, podríamos desarrollar un patrón de evitación hacia nuevos desafíos. En lugar de ver el error como una oportunidad de aprendizaje, creamos una barrera mental que nos impide avanzar. Es ahí donde el estoicismo nos ofrece herramientas valiosas para romper estos ciclos. Al cuestionar nuestras percepciones y recordar que el fracaso es solo una interpretación, podemos redefinir la narrativa interna y adoptar un enfoque más constructivo. Otra forma en que el reconocimiento de patrones influye en nuestra vida es en la toma de decisiones. Muchas veces reaccionamos por inercia, confiando en experiencias pasadas, sin detenernos a analizar si la situación actual es realmente similar.
El estoicismo nos invita a practicar la pausa, a reflexionar antes de actuar y a no permitir que viejos miedos o prejuicios condicionen nuestras elecciones. Séneca decía que la vida es como una obra de teatro en la que cada escena es distinta. Si seguimos interpretando el mismo papel sin adaptarnos, nunca alcanzaremos nuestro verdadero potencial. Aprender a distinguir entre patrones útiles y aquellos que nos limitan es clave para el crecimiento personal. Además, el reconocimiento de patrones está estrechamente ligado a la autodisciplina. Al observar cómo nuestros comportamientos se repiten, podemos diseñar estrategias para cambiar los que no nos benefician. Si notamos que siempre procrastinamos en situaciones de alta presión, podemos prepararnos con antelación para gestionar el estrés de manera más efectiva. Los estoicos creían que la autodisciplina no era solo cuestión de voluntad, sino de comprensión profunda de nuestros propios procesos mentales. Cuanto más entendemos los patrones que rigen nuestras acciones, más fácil se vuelve reprogramarlos en favor de nuestra virtud y bienestar. El entorno también juega un papel crucial en este proceso. Nos rodeamos de estímulos que refuerzan ciertos patrones, ya sean positivos o negativos. Si constantemente nos exponemos a influencias que fomentan la pereza, la queja o la distracción, nuestro cerebro reforzará esos comportamientos. Por el contrario, si elegimos rodearnos de personas que nos inspiran, de ideas que nos retan y de hábitos que nos fortalecen, nuestra mente adoptará esos patrones como la nueva norma. Epicteto decía que debemos elegir sabiamente a nuestras compañías, ya que absorbemos inconscientemente sus hábitos y formas de pensar. En última instancia, el reconocimiento de patrones es una herramienta poderosa que podemos usar a nuestro favor si aprendemos a controlarla. La clave está en desarrollar la conciencia plena, analizar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos y tener la valentía de cambiar aquellos patrones que nos alejan de la vida que deseamos. La práctica constante de la autoobservación nos permite evolucionar, convertirnos en versiones más sabias y resilientes de nosotros mismos y vivir de acuerdo con los principios estoicos de razón, virtud y autodominio. Número 3. Crear un sistema de respuesta condicionada. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra respuesta a ellos. Crear un sistema de respuesta condicionada nos permite tomar el control de nuestras emociones y reacciones, anclándolas a estímulos específicos para usarlas en momentos clave. La mente humana es increíblemente poderosa y adaptable, capaz de asociar sensaciones, recuerdos y acciones de forma inconsciente. Aprovechar esta capacidad de forma intencional nos ayuda a actuar con mayor serenidad y virtud en cualquier situación. Cuando enfrentamos desafíos, la reacción automática suele ser el miedo, la frustración o la ira. Sin embargo, mediante la práctica deliberada, podemos entrenar nuestra mente para responder con calma, claridad y confianza. Para lograrlo, primero es importante elegir un estímulo específico que sea fácil de recordar y replicar. Puede ser un gesto físico simple como juntar el pulgar y el índice, tocarse la muñeca o presionar suavemente un punto en la palma de la mano. Lo fundamental es que este gesto se convierta en una señal inequívoca para la mente, una especie de interruptor interno que nos conecta con el estado emocional deseado. Una vez seleccionado el estímulo, el siguiente paso es identificar la emoción que queremos anclar. La felicidad, la confianza, la calma o la determinación son ejemplos de estados emocionales que podemos fortalecer mediante este proceso. Es clave elegir emociones que nos sirvan en momentos de dificultad y nos ayuden a mantener el control estoico sobre nosotros mismos. Después de seleccionar la emoción, debemos traer a la mente recuerdos específicos que la evoquen con intensidad. Esos recuerdos deben ser claros y vívidos, llenos de detalles sensoriales que los hagan poderosos.
Puede ser un momento de éxito personal, una experiencia de profunda alegría o una situación en la que nos sentimos en total control. Visualizar estos momentos con detalle nos permite revivir la emoción asociada y fortalecer la conexión con el estímulo que hemos elegido. Es importante sentir la emoción intensamente en el cuerpo, dejando que nos invada por completo. El siguiente paso es aplicar el estímulo físico en el punto de máxima intensidad emocional. Si hemos elegido juntar el pulgar y el índice, debemos hacerlo justo cuando la emoción se sienta con mayor fuerza. Este proceso debe repetirse varias veces para reforzar la asociación entre el gesto y la emoción. La repetición es clave para consolidar el anclaje en nuestra mente subconsciente, haciendo que con el tiempo el simple acto de realizar el estímulo dispare automáticamente la emoción deseada. A través de la práctica constante, el sistema de respuesta condicionada se convierte en una herramienta poderosa que podemos utilizar a voluntad. Cuando enfrentamos situaciones de estrés o incertidumbre, podemos activar el estímulo y acceder inmediatamente a la emoción anclada. Es una forma práctica de aplicar los principios estoicos en la vida diaria, utilizando la autodisciplina para gestionar nuestras reacciones sin dejarnos llevar por impulsos negativos. Marco Aurelio hablaba de la importancia de tener siempre a mano herramientas mentales para enfrentar la adversidad con ecuanimidad y virtud. Este sistema nos permite hacer exactamente eso: recurrir a un estado emocional positivo cuando más lo necesitamos. No se trata de reprimir las emociones negativas, sino de redirigir la mente hacia un estado más útil y constructivo. Si la ira o la ansiedad amenazan con apoderarse de nosotros, en lugar de reaccionar de forma impulsiva, podemos aplicar nuestro estímulo y acceder a la calma o la confianza que hemos anclado previamente. Así, pasamos de ser esclavos de nuestras emociones a ser sus dueños, utilizando la razón para guiarlas en la dirección correcta. Epicteto decía que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Este sistema nos ayuda a cambiar esa interpretación al instante, proporcionando un recurso interno que nos mantiene firmes ante la adversidad. La clave del éxito en este proceso es la consistencia. Cuanto más practiquemos, más efectiva será la respuesta condicionada. Al igual que un músculo, la mente se fortalece con el uso repetido y consciente de estas técnicas. Eventualmente, responder con calma, felicidad o determinación se convertirá en una segunda naturaleza, permitiéndonos enfrentar cualquier situación con la fortaleza emocional que define al verdadero estoico. Número 4. La respiración como herramienta de regulación emocional. La respiración es una herramienta poderosa que los estoicos comprendían intuitivamente como una vía para mantener el autocontrol y la serenidad en medio del caos. A través de la respiración profunda y consciente, podemos influir directamente en nuestro sistema nervioso, reduciendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial, devolviendo a nuestro cuerpo un estado de equilibrio. En momentos de tensión, la tendencia natural del cuerpo es reaccionar con una respiración superficial y acelerada, lo que desencadena una cascada de respuestas fisiológicas que alimentan el estrés. Sin embargo, al tomar el control consciente de la respiración, podemos revertir ese proceso y traer de vuelta la calma que nos permite actuar con racionalidad y no desde la impulsividad. El acto de respirar conscientemente no solo es un mecanismo físico, sino también una práctica mental que nos permite volver al presente. Cuando nos sentimos atrapados por la ansiedad o la ira, la mente tiende a dispersarse en múltiples direcciones, proyectando miedos futuros o rumiando sobre el pasado. La respiración nos ancla a la hora, ayudándonos a observar la situación con mayor claridad y a tomar decisiones con sabiduría.
Marco Aurelio decía que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de controlar nuestros pensamientos y emociones, y la respiración es el puente directo para lograrlo. Con cada inhalación profunda y exhalación lenta, se envía una señal al cerebro de que no hay peligro inmediato, lo que permite frenar la reacción instintiva y optar por una respuesta más reflexiva. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar los eventos externos, pero sí cómo los interpretamos y respondemos a ellos. La respiración consciente se convierte en una herramienta práctica para aplicar esta enseñanza en la vida diaria. Frente a un desafío inesperado, en lugar de reaccionar con prisa o temor, podemos tomar un momento para respirar profundamente, recuperar el control interno y proceder con ecuanimidad. Esta práctica no solo nos ayuda a sobrellevar momentos difíciles, sino que también fortalece nuestra capacidad de afrontamiento a largo plazo, construyendo una mentalidad resiliente que no se deja abatir por las circunstancias. El entrenamiento en la respiración profunda es similar al entrenamiento de la mente. Requiere práctica constante para que se convierta en un recurso automático en situaciones de alta presión. Al practicarla diariamente, incluso en momentos de tranquilidad, fortalecemos nuestra respuesta emocional ante el estrés. Una respiración pausada y controlada no solo calma la mente, sino que también nos recuerda que tenemos el poder de influir en nuestro propio estado emocional. Epicteto decía que la clave de la libertad está en el dominio de uno mismo, y la respiración es una herramienta accesible para desarrollar ese dominio. En la vida cotidiana, podemos utilizar la respiración como una estrategia para mantener el equilibrio emocional en situaciones que normalmente nos desestabilizarían. Antes de una conversación difícil, en medio de una discusión o incluso cuando sentimos que las preocupaciones nos abruman, un par de respiraciones profundas pueden hacer una gran diferencia. El simple acto de inhalar lentamente por la nariz, reteniendo el aire por unos segundos y exhalando de manera prolongada por la boca, nos permite frenar la respuesta automática del estrés y tomar perspectiva. Este hábito se convierte en una forma de autodisciplina que nos entrena para enfrentar la vida con mayor serenidad y control. Además de ser una herramienta para manejar el estrés, la respiración consciente también es una forma de entrenamiento emocional continuo. Nos ayuda a desarrollar una relación más consciente con nuestras emociones, permitiéndonos identificarlas sin dejarnos arrastrar por ellas. Al centrar nuestra atención en la respiración, aprendemos a observar la emoción sin reaccionar de inmediato, lo que nos da el tiempo necesario para responder con sabiduría en lugar de impulsividad. La práctica constante de este método nos permite fortalecer nuestra resiliencia emocional y mantener una actitud serena incluso en los momentos más desafiantes. En última instancia, la respiración es un recordatorio constante de nuestra conexión con el presente y con nuestro propio poder interno. Nos devuelve a la simplicidad de la hora, alejándonos del ruido mental que genera ansiedad y preocupación. Adoptar la respiración consciente como parte de nuestra vida diaria es una forma tangible de aplicar los principios estoicos en la práctica, cultivando un carácter firme, sereno y preparado para cualquier eventualidad. Número 5. La importancia de observar nuestras emociones sin juzgarlas. Las emociones son una parte natural de la experiencia humana, pero el problema surge cuando reaccionamos a ellas de manera automática y sin reflexión. Observar nuestras emociones sin juzgarlas es una habilidad fundamental que nos permite comprenderlas mejor y gestionarlas de forma efectiva. En lugar de luchar contra lo que sentimos o ignorarlo, el estoicismo nos invita a adoptar una postura de curiosidad, tratando nuestras emociones como datos que nos proporcionan información valiosa sobre nosotros mismos. La clave está en reconocer que las emociones no son ni buenas ni malas en sí mismas.
Simplemente son señales de nuestra interpretación del mundo. Cuando adoptamos esta mentalidad, dejamos de ver nuestras reacciones emocionales como algo que debemos suprimir y comenzamos a usarlas como una herramienta para el autoconocimiento. El primer paso para gestionar las emociones de manera estoica es identificarlas con precisión. No basta con decir estoy molesto o me siento ansioso. Es necesario profundizar más y preguntarnos qué es exactamente lo que sentimos y por qué. Muchas veces, nuestras emociones son una reacción automática a pensamientos o creencias arraigadas que ni siquiera hemos cuestionado. Si nos tomamos el tiempo de examinar cada emoción con detenimiento, podemos comenzar a comprender su origen y su propósito. Marco Aurelio nos recuerda que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Observar nuestras emociones con desapego nos permite descubrir qué pensamientos están detrás de ellas y evaluar si realmente tienen fundamento o si son simplemente respuestas condicionadas por experiencias pasadas. Uno de los mayores obstáculos para este proceso es que la mayoría de las personas están tan ocupadas con sus rutinas diarias que no se toman el tiempo para reflexionar sobre lo que sienten. Pasamos de una tarea a otra, de una conversación a otra, sin detenernos a observar cómo nos afectan los eventos de nuestro día a día. Sin embargo, el estoicismo nos enseña la importancia de la introspección, de tomar momentos para pausar y analizar lo que sucede en nuestro interior. La práctica de la autoobservación nos ayuda a desarrollar una mayor claridad mental y nos permite responder a las situaciones con más sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. Un método poderoso para profundizar en este proceso es la escritura. Llevar un diario de emociones o un diario de estrés nos permite desentrañar los patrones detrás de nuestras reacciones y descubrir los desencadenantes que nos llevan a ciertos estados emocionales. Al escribir con regularidad sobre lo que sentimos, podemos identificar situaciones recurrentes que nos afectan de manera negativa y comenzar a encontrar soluciones más racionales para enfrentarlas. Séneca sugería la práctica diaria de la reflexión escrita como una herramienta para evaluar nuestro comportamiento y hacer los ajustes necesarios para vivir de acuerdo con la razón. Este ejercicio no solo nos ayuda a comprender mejor nuestras emociones, sino que también nos brinda la oportunidad de ver nuestro progreso a lo largo del tiempo. Al observar nuestras emociones sin juzgarlas, también desarrollamos una actitud de mayor compasión hacia nosotros mismos. En lugar de criticarnos por sentir ira, tristeza o miedo, podemos aceptar que estas emociones son naturales y que forman parte del proceso de crecimiento. La verdadera fortaleza no consiste en suprimir lo que sentimos, sino en aprender a manejarlo de una manera que nos permita actuar con virtud y sabiduría. Epicteto nos enseña que nuestra libertad radica en la capacidad de elegir nuestra respuesta ante cualquier situación. Y esta libertad solo se alcanza cuando comprendemos nuestras emociones sin dejarnos esclavizar por ellas. La práctica de observar las emociones sin juicio nos lleva a un estado de mayor autoconciencia y nos permite desarrollar una mente más equilibrada. Con el tiempo, nos damos cuenta de que no necesitamos reaccionar ante cada emoción que surge, sino que podemos tomar un paso atrás, analizarla y decidir conscientemente cuál es la mejor forma de actuar. Este proceso no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino también con los demás, ya que nos volvemos más comprensivos y menos reactivos ante las situaciones cotidianas. La verdadera paz interior se encuentra en la capacidad de mantener la calma y la claridad incluso en medio de las tormentas emocionales. Número 6. El valor de la pausa antes de la reacción. Cuando una emoción intensa surge, la tendencia natural es reaccionar de inmediato, sin detenernos a pensar en las consecuencias. Sin embargo, la verdadera fortaleza reside en la capacidad de hacer una pausa antes de actuar.
Esta pausa es un momento de claridad, un respiro en el que podemos tomar el control y decidir conscientemente cómo responder. Los estoicos entendían que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio radica nuestra libertad. No somos esclavos de nuestras emociones, sino que tenemos la capacidad de observarlas y elegir el curso de acción más alineado con nuestros valores y principios. Cuando dejamos de reaccionar impulsivamente, rompemos el ciclo de respuestas automáticas que muchas veces nos llevan a lamentaciones y arrepentimientos. El impulso inmediato nos lleva a actuar bajo la influencia de la emoción del momento, lo que puede nublar nuestro juicio y generar conflictos innecesarios. La ira, el miedo o la frustración nos empujan a decir cosas que no queremos, a tomar decisiones precipitadas y a reaccionar de manera que luego deseamos haber evitado. La pausa nos da la oportunidad de ver la emoción desde otra perspectiva, entender qué la está causando y evaluar si nuestra reacción es realmente necesaria o si es simplemente un reflejo de viejos hábitos mentales. Marco Aurelio enfatizaba la importancia de cuestionar nuestras primeras impresiones, recordándonos que muchas veces el problema no está en la situación, sino en cómo la percibimos. Cuando cultivamos la habilidad de detenernos antes de reaccionar, comenzamos a ver las emociones como visitantes momentáneos, no como fuerzas que nos controlan. Observar la emoción sin dejarnos arrastrar por ella nos permite comprender su naturaleza y origen. Preguntarnos qué estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo nos ayuda a procesar la experiencia de una manera más racional y menos impulsiva. Séneca nos aconsejaba que el verdadero poder radica en la autodisciplina, en la capacidad de mantenerse firme ante las provocaciones sin perder la serenidad. La pausa nos da el tiempo necesario para recordar nuestros valores y actuar desde la razón en lugar de desde el impulso. El psicólogo Viktor Frankl señaló que en ese espacio entre el estímulo y la respuesta se encuentra nuestra libertad. Y es precisamente en ese espacio donde podemos ejercer el control sobre nuestras acciones. No podemos evitar que surjan emociones, pero podemos decidir qué hacer con ellas. Si alguien nos ofende, la reacción automática puede ser devolver la ofensa, pero la pausa nos permite elegir una respuesta más digna y alineada con nuestra virtud. La pausa nos libera del ciclo de reacción y contrarreacción, dándonos la oportunidad de ser dueños de nosotros mismos y no marionetas de nuestras emociones. Practicar la pausa no significa ignorar las emociones o reprimirlas, sino darles el tiempo adecuado para ser comprendidas antes de actuar. No se trata de evitar la acción, sino de asegurarnos de que nuestra acción proviene de un lugar de claridad y no de confusión. Respirar profundamente, contar hasta 10 o simplemente darnos unos segundos antes de responder puede marcar la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta sabia. Los estoicos nos enseñan que la virtud se construye en los pequeños momentos de autocontrol y cada vez que logramos pausar antes de reaccionar, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de vivir de acuerdo con nuestros principios. Con el tiempo, la práctica constante de la pausa nos convierte en personas más serenas y equilibradas. Ya no somos arrastrados por cada emoción que surge, sino que aprendemos a manejarlas con sabiduría y templanza. La pausa nos permite ver las situaciones desde una perspectiva más amplia, reconocer que la mayoría de los problemas no son tan urgentes como parecen en el momento y que siempre tenemos la opción de responder con paciencia y comprensión. La vida nos presentará innumerables desafíos emocionales, pero la capacidad de pausar antes de reaccionar es la clave para enfrentarlos con dignidad y fortaleza. Número 7. Rompiendo el pensamiento excesivo. El pensamiento excesivo es como un enemigo silencioso que se infiltra en cada aspecto de nuestra vida. Nos roba la paz, nos paraliza ante la toma de decisiones y nos sumerge en una espiral de ansiedad constante.
La mente se convierte en un torbellino de escenarios hipotéticos, preocupaciones y análisis interminables que, lejos de aportar claridad, solo generan confusión y fatiga emocional. Los estoicos entendían bien este problema y nos enseñan que la mente debe ser nuestra aliada, no nuestra enemiga. Cuando permitimos que los pensamientos se acumulen sin control, perdemos la capacidad de actuar con sabiduría y nos dejamos llevar por miedos imaginarios que nunca se materializan. La clave para romper este ciclo es aprender a establecer límites, reducir la exposición a estímulos negativos y centrar nuestra atención en el presente. El pensamiento excesivo interfiere con nuestra vida social, nuestras relaciones y nuestro bienestar general. Nos impide disfrutar del momento porque estamos atrapados en la red de posibilidades que nuestra mente crea sin descanso. Empezamos a cuestionar nuestras decisiones pasadas, a preocuparnos por cosas que aún no han sucedido y a vivir en un estado de tensión constante. Esta carga mental no solo afecta a nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. La fatiga, el insomnio y el estrés son señales claras de que estamos atrapados en una espiral de sobreanálisis. Marco Aurelio nos recordaba que debemos centrarnos en lo que está bajo nuestro control, y nuestros pensamientos son uno de esos aspectos. Si permitimos que se desborden sin dirección, nos alejamos de la tranquilidad que buscamos. En un mundo acelerado y ruidoso, es fácil caer en el hábito de pensar en exceso. Estamos expuestos a una cantidad abrumadora de información, desde redes sociales hasta noticias constantes que alimentan nuestra mente con estímulos innecesarios. El problema es que esta sobrecarga mental nos hace sentir agotados y nos impide actuar con claridad. Los estoicos nos enseñan que debemos filtrar lo que consumimos, elegir conscientemente dónde ponemos nuestra atención y rodearnos de entornos que promuevan la serenidad en lugar de la distracción. Epicteto decía que debemos ser guardianes de nuestra mente, cuidando lo que dejamos entrar en ella. Esto significa establecer límites emocionales y evitar la sobreexposición a personas tóxicas, ambientes caóticos y pensamientos negativos repetitivos. Reducir la exposición a estímulos negativos es una de las estrategias más efectivas para combatir el pensamiento excesivo. Si nos rodeamos de personas que constantemente se quejan, que ven el mundo con pesimismo o que nos llenan de preocupaciones innecesarias, nuestra mente absorberá esa energía. Por eso es crucial seleccionar conscientemente a las personas con las que pasamos el tiempo y las fuentes de información a las que prestamos atención. El silencio y la introspección son herramientas poderosas para liberar la mente de la sobrecarga. Pasar tiempo lejos de las pantallas, reducir el consumo de noticias y dedicar momentos al pensamiento profundo en lugar de la preocupación superficial nos permite encontrar claridad y equilibrio. Centrarse en el presente es otro pilar fundamental para romper el ciclo del pensamiento excesivo. La mente tiende a divagar entre el pasado y el futuro, pero la única realidad sobre la que tenemos control es el ahora. Practicar la atención plena, respirar conscientemente y enfocarse en la tarea actual nos ayuda a reducir la carga mental innecesaria. Los estoicos practicaban el arte de vivir en el momento, recordando que la vida se compone de instantes y que desperdiciar esos instantes en pensamientos sin acción es un error. Séneca nos advertía que el mayor obstáculo para vivir es la espera del mañana, cuando lo único que realmente poseemos es el presente. Liberarse del pensamiento excesivo requiere práctica y disciplina, pero es completamente posible. Se trata de entrenar la mente para identificar cuando está cayendo en patrones de sobreanálisis y redirigirla hacia lo que realmente importa. La vida es demasiado breve para desperdiciarla en preocupaciones innecesarias. Cuando aprendemos a enfocarnos en lo que podemos controlar, establecemos límites saludables
y reducimos la exposición a estímulos negativos. Encontramos una paz interior que nos permite actuar con sabiduría y vivir de acuerdo con los principios estoicos. Número 8. La transformación del pensamiento negativo a positivo. La mente humana tiene un poder inmenso sobre nuestra realidad física y emocional. Cuando nos enfocamos en pensamientos negativos, nuestra energía se drena, nuestra confianza disminuye y nuestro cuerpo responde con debilidad. La conexión entre lo que pensamos y cómo nos sentimos es innegable, y los estoicos comprendían que el dominio de la mente es clave para vivir una vida de virtud y fortaleza. Si permitimos que los pensamientos negativos gobiernen nuestra mente, nos volvemos vulnerables ante las adversidades y nos debilitamos tanto mental como físicamente. Cada pensamiento que cultivamos influye en nuestra percepción del mundo y transformar lo negativo en positivo nos permite recuperar el control sobre nuestra vida y fortalecer nuestro carácter. Cuando nos enfrentamos a un reto o una situación difícil, nuestra primera reacción suele estar influenciada por la negatividad. Pensamos en lo que podría salir mal, en nuestras limitaciones y en el temor al fracaso. Estos pensamientos crean una barrera invisible que nos impide avanzar con confianza. Sin embargo, al observarlos sin identificarnos con ellos, podemos darnos cuenta de que no son más que interpretaciones erróneas de la realidad. Marco Aurelio nos recordaba que no son los hechos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Si logramos cambiar nuestra perspectiva y sustituir las creencias limitantes por pensamientos constructivos, nuestra actitud cambia por completo y con ella nuestra capacidad de actuar con determinación. El efecto de los pensamientos en nuestro cuerpo es inmediato. Cuando nos dejamos llevar por ideas negativas, el cuerpo responde con tensión, fatiga y debilidad. Por el contrario, cuando adoptamos pensamientos positivos, experimentamos una sensación de fuerza renovada y mayor claridad mental. Imagínate enfrentando un desafío físico mientras piensas «no puedo hacerlo» o «esto es demasiado difícil». Notarás cómo la energía se disipa rápidamente y la tarea se vuelve más ardua. Pero si en lugar de eso te dices a ti mismo «soy capaz» o «puedo superar esto», tu cuerpo responde con más vigor y determinación. Epicteto decía que no podemos controlar los eventos externos, pero sí cómo reaccionamos ante ellos, y esto incluye la manera en que hablamos con nosotros mismos. El cambio de pensamiento no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere práctica y repetición. La clave está en entrenar la mente para reconocer los patrones negativos y reemplazarlos conscientemente por afirmaciones positivas. Al igual que un músculo, la mente se fortalece con el uso constante de pensamientos edificantes. Cuando nos sorprendemos atrapados en la negatividad, debemos hacer una pausa, respirar y cuestionar la validez de esos pensamientos. ¿Son realmente ciertos? ¿Nos están ayudando o nos están limitando? Preguntas como estas nos permiten tomar distancia de la narrativa interna negativa y reemplazarla por una visión más constructiva. El entorno en el que nos encontramos también influye en la calidad de nuestros pensamientos. Si nos rodeamos de personas que constantemente se quejan, critican o ven la vida desde una perspectiva pesimista, nuestra mente absorberá ese mismo patrón de pensamiento. Por eso, es fundamental elegir conscientemente a quienes nos rodean y el tipo de información que consumimos. Los estoicos aconsejaban rodearse de personas virtuosas, de aquellos que nos inspiran a ser mejores y que nos impulsan a actuar con sabiduría y resiliencia. Cada obstáculo que enfrentamos es una oportunidad para aplicar esta transformación. Cuando algo no sale como esperábamos, en lugar de ver el problema como una derrota, podemos enfocarnos en lo que podemos aprender de la situación y cómo nos hará más fuertes en el futuro.
La adversidad se convierte en el campo de entrenamiento perfecto para nuestra mente, una oportunidad para demostrar que podemos convertir cada pensamiento negativo en una fuente de crecimiento. La vida no siempre será fácil, pero nuestra actitud ante ella determinará si nos sentimos débiles o invencibles. Transformar el pensamiento negativo en positivo no se trata de negar la realidad o vivir en una ilusión, sino de adoptar una mentalidad que nos permita actuar con fortaleza y claridad. La mente es nuestra herramienta más poderosa y cuando aprendemos a usarla correctamente, no hay obstáculo que no podamos superar. Número 9. Estrategias para recuperar el control mental y emocional. Recuperar el control mental y emocional es fundamental para vivir con serenidad y actuar con sabiduría en cualquier situación. La mente tiende a divagar entre el pasado y el futuro, generando preocupaciones innecesarias y atrapándonos en pensamientos que no contribuyen a nuestro bienestar. Practicar el mindfulness nos permite mantenernos en el presente, observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos ni reaccionar de inmediato. Es un ejercicio de atención plena que nos ayuda a desarrollar una mayor claridad mental, permitiéndonos ver las situaciones como realmente son y no como nuestra mente las distorsiona. Marco Aurelio nos recordaba que la vida se compone de instantes y vivir plenamente cada momento es el camino para encontrar la paz interior. Al centrarnos en el aquí y ahora, aprendemos a responder en lugar de reaccionar, tomando decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores. El mindfulness también nos brinda la oportunidad de crear una distancia entre nosotros y nuestras emociones. Muchas veces nos identificamos tanto con lo que sentimos que creemos que nuestras emociones nos definen. Sin embargo, al observarlas sin apego, nos damos cuenta de que son pasajeras y que tenemos el poder de decidir cómo manejarlas. No se trata de reprimirlas, sino de entender su origen y su impacto en nuestra vida. Esta práctica nos ayuda a evitar que las emociones negativas tomen el control y nos permite actuar desde la razón, manteniendo la ecuanimidad incluso en situaciones desafiantes. Epicteto decía que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos, y el mindfulness nos enseña precisamente a ser conscientes de esa interpretación. El mapeo emocional es otra estrategia clave para recuperar el control mental y emocional. Se trata de un proceso en el que analizamos nuestras reacciones ante diferentes situaciones y patrones emocionales. Al registrar cómo respondemos ante ciertos estímulos, podemos identificar qué nos desencadena y cómo podemos gestionar mejor esas situaciones. Este proceso nos permite conocernos más profundamente, dándonos la oportunidad de hacer ajustes conscientes en nuestro comportamiento. Por ejemplo, si notamos que ciertas personas o ambientes nos generan estrés o ansiedad, podemos tomar decisiones informadas para establecer límites saludables y proteger nuestra paz mental. Los estoicos nos enseñan que el autoconocimiento es la base del autodominio y el mapeo emocional es una herramienta poderosa para lograrlo. El mapeo emocional también nos permite anticiparnos a nuestras reacciones impulsivas, dándonos el tiempo necesario para actuar con prudencia. Cuando entendemos nuestras emociones y sus desencadenantes, podemos prepararnos para afrontar mejor los desafíos de la vida. La clave está en la observación constante y la reflexión, herramientas que nos permiten hacer ajustes en nuestro enfoque diario y construir una mentalidad más resiliente. Los estoicos practicaban la autoobservación diaria como un medio para evaluar su progreso y corregir su curso, asegurándose de que sus acciones estuvieran alineadas con sus principios de virtud y autodisciplina. El reencuadre es otra técnica fundamental para cambiar la manera en que interpretamos nuestras experiencias y emociones.
Se trata de modificar nuestra perspectiva y encontrar un ángulo más constructivo ante cualquier situación. Cuando enfrentamos una dificultad, podemos vernos como víctimas de las circunstancias o como personas capaces de aprender y crecer a partir de la experiencia. Marco Aurelio nos enseñó que debemos convertir cada obstáculo en una oportunidad para fortalecer nuestra mente y nuestro carácter. Al reencuadrar una situación negativa en un desafío que podemos superar, nos liberamos de la carga emocional que nos limita y encontramos la motivación para seguir adelante con determinación. El reencuadre nos ayuda a ver los problemas desde una óptica más racional y menos emocional. En lugar de dejarnos llevar por la frustración o el desánimo, podemos adoptar una mentalidad más objetiva y enfocada en soluciones. Cada situación difícil es una oportunidad para practicar la paciencia, la perseverancia y el autodominio. La forma en que interpretamos nuestras experiencias define nuestro estado mental y emocional, y el reencuadre nos permite tomar el control de esa narrativa para vivir con más serenidad y fortaleza. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad radica en la capacidad de elegir nuestra actitud frente a cualquier circunstancia, y el reencuadre es una herramienta poderosa para ejercer ese control. Número 10. El trauma y las emociones persistentes. El trauma deja una huella profunda en la mente y el cuerpo, creando una conexión tan fuerte que las emociones asociadas a esa experiencia parecen imposibles de olvidar. Los recuerdos emocionales se almacenan de manera intensa porque el cerebro está diseñado para priorizar la supervivencia, y las experiencias traumáticas se registran como advertencias para evitar futuros peligros. Sin embargo, el problema surge cuando la mente sigue reviviendo esos momentos una y otra vez, atrapándonos en un ciclo que refuerza el sufrimiento y condiciona nuestra forma de vivir. Nos quedamos anclados al pasado, reaccionando ante la vida como si el trauma aún estuviera presente, como si nunca hubiéramos salido de ese momento. La mente y el cuerpo se sincronizan en un estado de alerta constante, repitiendo los mismos patrones emocionales y químicos que nos llevan a sentirnos atrapados. Cada vez que revivimos un trauma, el cerebro reproduce las mismas respuestas emocionales y fisiológicas que en la experiencia original. La mente no distingue entre lo que está ocurriendo en el presente y lo que solo es un recuerdo. La repetición de estos pensamientos activa los mismos circuitos neuronales, liberando hormonas de estrés que afectan nuestro bienestar físico y mental. La ansiedad, la ira o la tristeza se convierten en estados emocionales persistentes, afectando nuestra percepción del mundo y nuestra capacidad de tomar decisiones racionales. Marco Aurelio nos enseña que lo que nos perturba no es el evento en sí, sino nuestra interpretación de él. Si continuamos permitiendo que estos pensamientos dominen nuestra mente, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio sufrimiento, incapaces de avanzar hacia la serenidad. El problema es que muchas personas se vuelven adictas a estas emociones intensas porque, aunque sean negativas, les proporcionan una sensación de estar vivos. El cuerpo se acostumbra a los químicos que se liberan durante estos episodios y con el tiempo, la mente busca constantemente esos estados para sentirse en control o validar su existencia. Nos identificamos con el sufrimiento, con la historia del trauma y sin darnos cuenta nos definimos por él. Estoicismo nos recuerda que no somos nuestras emociones ni nuestras experiencias pasadas, somos nuestra capacidad de elegir cómo responder ante ellas. La verdadera libertad radica en comprender que tenemos el poder de desapegarnos de esos recuerdos y dejar de alimentar las emociones que nos mantienen atrapados. Para romper este ciclo, es fundamental entrenar la mente para observar estos pensamientos sin identificarnos con ellos. Epicteto decía que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. En lugar de resistirnos al trauma o luchar contra él,
debemos aceptarlo como parte de nuestra historia sin permitir que defina nuestro presente. La práctica de la atención plena nos ayuda a reconocer los patrones emocionales sin dejarnos arrastrar por ellos. Al observar nuestras emociones con objetividad, podemos comenzar a cuestionar su influencia y tomar decisiones más conscientes. Cada vez que elegimos no reaccionar de manera automática ante un pensamiento traumático, debilitamos su poder sobre nosotros. Además, establecer límites emocionales es crucial para evitar que el pasado siga afectando nuestro presente. La autodisciplina estoica nos enseña a redirigir nuestra energía hacia lo que podemos controlar, en lugar de desperdiciarla reviviendo lo que ya no podemos cambiar. El pasado ya ocurrió y no tiene el poder de afectarnos a menos que se lo permitamos. Séneca nos recuerda que el tiempo es nuestro recurso más valioso y que debemos invertirlo en la construcción de un presente fuerte y resiliente. Centrarnos en nuestras acciones diarias y vivir en el presente nos ayuda a redescubrir quiénes somos más allá del trauma. El camino hacia la liberación del trauma requiere paciencia y práctica constante. Reemplazar pensamientos negativos por perspectivas más constructivas y adoptar una mentalidad de crecimiento nos permite transformar el sufrimiento en una fuente de fortaleza. Los estoicos veían cada desafío como una oportunidad para el desarrollo del carácter, y lo mismo ocurre con nuestras experiencias pasadas. Si utilizamos el trauma como una lección en lugar de una carga, podemos encontrar la paz interior que tanto buscamos. La verdadera superación no significa olvidar lo que ocurrió, sino aprender a convivir con ello sin permitir que defina nuestra identidad ni nuestro destino. Número 11. El poder de la programación mental positiva. La mente es una herramienta poderosa, capaz de moldear nuestra realidad según la programación que le proporcionamos. Todo lo que pensamos de manera constante se convierte en una afirmación que la mente subconsciente acepta como verdad. Si continuamente nos decimos que algo es difícil o inalcanzable, nuestra mente lo asumirá como una limitación real y actuará en consecuencia. Por el contrario, si le hablamos a nuestra mente en tiempo presente, como si ya hubiéramos logrado lo que deseamos, comenzamos a reconfigurar nuestra percepción y nuestra realidad se alinea con esa nueva creencia. La clave está en la repetición constante de afirmaciones positivas que refuercen la imagen de la persona que queremos ser. Marco Aurelio decía que nuestras vidas son lo que nuestros pensamientos hacen de ellas, y si nutrimos nuestra mente con mensajes de éxito y bienestar, inevitablemente nuestra vida reflejará esa programación. Hablar en tiempo presente es fundamental para que la mente acepte una nueva realidad. Cuando decimos «soy fuerte» en lugar de «quiero ser fuerte», estamos enviando un mensaje claro y directo a nuestro subconsciente, eliminando cualquier duda o incertidumbre. La mente funciona de manera literal, por lo que si utilizamos frases condicionales como «me gustaría» o «quiero», lo que realmente estamos afirmando es la carencia de aquello que deseamos. Por eso, es esencial adoptar una narrativa interna que ya refleje la realidad que queremos manifestar. Si repetimos afirmaciones como «soy disciplinado», «tengo éxito» o «soy resiliente», poco a poco nuestra mente empezará a actuar de acuerdo con esas ideas, influyendo en nuestras decisiones, emociones y comportamientos. Los estoicos entendían que la mente debe ser entrenada con disciplina y la programación mental positiva es una forma efectiva de hacerlo. El lenguaje que utilizamos con nosotros mismos es determinante en la creación de nuestra realidad. Si constantemente nos decimos que no somos suficientes, que el éxito es inalcanzable o que la felicidad es algo lejano, nuestra mente simplemente confirmará esas creencias y ajustará nuestras acciones para mantenernos en ese estado. En cambio, si elegimos frases afirmativas y empoderadoras, estamos dirigiendo nuestra mente hacia un camino de crecimiento y superación.
Epicteto enseñaba que lo único que podemos controlar es nuestra percepción y al controlar el diálogo interno tomamos las riendas de nuestra vida. Cada palabra que utilizamos es como una orden que nuestra mente subconsciente recibe y ejecuta, por lo que debemos asegurarnos de que esas órdenes estén alineadas con nuestros objetivos más elevados. La repetición constante de afirmaciones positivas no solo cambia nuestra percepción, sino que también modifica la manera en que enfrentamos los desafíos. Cuando entrenamos nuestra mente para enfocarse en la abundancia y la fortaleza, comenzamos a ver oportunidades donde antes solo veíamos obstáculos. La programación mental positiva nos permite desarrollar una mentalidad de crecimiento en la que cada reto es una oportunidad para fortalecernos y aprender. Al adoptar el hábito de hablar con nosotros mismos de manera positiva, construimos una resiliencia que nos permite enfrentar la vida con mayor determinación y confianza. Séneca decía que la vida es como una obra de teatro y la calidad de nuestra interpretación depende de cómo decidimos pensar y actuar en cada escena. Es importante recordar que la programación mental positiva no se trata de repetir frases vacías, sino de realmente creer en el proceso. Al principio puede parecer artificial decir soy exitoso cuando las circunstancias actuales no lo reflejan, pero con la práctica estas afirmaciones se convierten en una parte natural de nuestra identidad. La clave está en la persistencia y en la disposición de actuar de acuerdo con nuestras afirmaciones. No basta con decir soy disciplinado. Debemos demostrarlo a través de nuestras acciones diarias, fortaleciendo la conexión entre nuestros pensamientos y nuestra realidad. La mente subconsciente responde tanto a la repetición como a la evidencia, por lo que cada pequeño paso hacia nuestros objetivos refuerza la creencia de que ya somos lo que queremos ser. Transformar nuestra mentalidad a través de la programación positiva es un proceso que requiere paciencia, constancia y autodisciplina. Los estoicos nos enseñan que el cambio real ocurre desde el interior y al adoptar una narrativa interna basada en afirmaciones poderosas, estamos dando el primer paso hacia la transformación personal. Nuestra mente es nuestra aliada más poderosa cuando la entrenamos correctamente y al utilizar el lenguaje adecuado podemos manifestar una vida llena de propósito, claridad y bienestar. Número 12. Aprender de los errores emocionales y de las reacciones impulsivas. Cada reacción emocional impulsiva es una oportunidad para comprendernos mejor y evolucionar en nuestra forma de responder ante la vida. Los estoicos enseñan que el autocontrol no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, sino un proceso continuo de observación, aprendizaje y mejora. Cuando reaccionamos de manera impulsiva, a menudo actuamos desde la emoción sin considerar las consecuencias, y es ahí donde radica la lección más valiosa. Detenernos a reflexionar sobre lo sucedido, analizar nuestros patrones y buscar formas de actuar con mayor sabiduría en el futuro. Marco Aurelio nos recuerda que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender de él para no repetir los mismos errores. Observar nuestras reacciones nos ayuda a identificar qué pensamientos o situaciones nos llevan a perder el control y cómo podemos responder de una manera más alineada con nuestros valores. La autocompasión juega un papel fundamental en este proceso. Muchas veces, después de haber cometido un error emocional, caemos en la trampa de la culpa y el arrepentimiento, castigándonos por no haber sido más racionales. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la verdadera virtud no consiste en evitar todos los errores, sino en aprender de ellos sin añadir sufrimiento innecesario. Séneca nos aconseja tratar nuestras faltas como lo haría un médico con un paciente, con comprensión, paciencia y un plan de mejora. La culpa prolongada no nos lleva a ninguna parte. Es la acción consciente la que realmente nos permite crecer.
Aprender a aceptar nuestras reacciones impulsivas como parte del proceso humano nos da la oportunidad de seguir adelante con una mente más clara y enfocada en el progreso. Cada error emocional es una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia. Las emociones, cuando no son comprendidas, pueden ser vistas como obstáculos, pero cuando aprendemos a manejarlas, se convierten en herramientas para el crecimiento. La práctica constante de la autoobservación nos permite entender que no somos nuestras emociones, sino la forma en que decidimos gestionarlas. Epicteto nos recuerda que no controlamos los eventos externos, pero sí nuestra actitud frente a ellos, y esa actitud se construye con cada experiencia, con cada momento de reflexión y con cada intento de hacerlo mejor. La resiliencia emocional no se desarrolla evitando los errores, sino aprendiendo a manejarlos con templanza y sabiduría. Tomar conciencia de nuestras emociones nos permite actuar con mayor claridad en el futuro. La próxima vez que enfrentemos una situación desafiante, tendremos una mejor comprensión de nuestras reacciones habituales y podremos elegir una respuesta más racional. La clave está en crear un espacio entre la emoción y la acción, un momento de pausa que nos permita analizar la situación sin reaccionar de inmediato. Marco Aurelio decía que la mente debe ser como una roca firme, inmutable ante la tormenta de las emociones. Este estado de estabilidad emocional se logra a través de la práctica diaria de la reflexión y la mejora continua. Las experiencias emocionales difíciles son oportunidades para cultivar la autodisciplina. Cuando fallamos en manejar nuestras emociones de manera adecuada, podemos ver esos momentos como recordatorios de que aún hay trabajo por hacer. En lugar de resistirnos o negar lo sucedido, podemos usar cada situación como una lección valiosa. Con el tiempo, nos volvemos más conscientes de nuestras tendencias emocionales y aprendemos a regularlas de manera más eficaz, sin reprimirlas ni dejar que nos controlen. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad proviene del dominio interno, de la capacidad de elegir nuestras respuestas sin ser esclavos de nuestras emociones. Aprender de los errores emocionales no significa volverse insensible o frío, sino desarrollar una relación más equilibrada con nuestras emociones. Significa aceptar que somos humanos y que cada experiencia es una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. La clave está en cultivar la paciencia con nosotros mismos, en observar cada experiencia con objetividad y en comprometernos a actuar con mayor sabiduría la próxima vez. La vida siempre nos presentará desafíos emocionales, pero con una mentalidad estoica podemos enfrentarlos con serenidad, crecimiento y un enfoque constante en la mejora. Número 13. El concepto de no creer todo lo que piensas. La mente es una fábrica constante de pensamientos, algunos útiles y otros simplemente ruido. Creemos que porque un pensamiento surge en nuestra mente debe ser cierto, pero esto no es más que una ilusión. Los estoicos nos enseñan que la mente puede ser tanto nuestra aliada como nuestra enemiga, dependiendo de cómo la gestionemos. Cuando nos identificamos con cada pensamiento, caemos en la trampa de creer que nuestras emociones, preocupaciones y miedos son reflejos exactos de la realidad. Sin embargo, muchos de ellos son solo construcciones mentales que nos limitan, nos generan ansiedad y nos desvían de lo que realmente importa. Epicteto nos recordaba que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos, y esa interpretación a menudo está influenciada por pensamientos erróneos. Björn Linda, un exmonje budista, pasó 18 años en meditación profunda y llegó a una conclusión reveladora. La clave para la paz mental no es silenciar los pensamientos, sino aprender a no creer en todos ellos. A lo largo de su práctica, se dio cuenta de que su mente generaba todo tipo de pensamientos, algunos de ellos absurdos, otros críticos y muchos llenos de miedo y duda. Pero comprendió que no tenía por qué aceptar esos pensamientos como verdades absolutas.
Esta enseñanza se alinea perfectamente con el estoicismo, que nos insta a observar nuestros pensamientos con desapego y cuestionarlos antes de permitirles influir en nuestras acciones y emociones. Cuando aceptamos que no todos nuestros pensamientos son ciertos, nos liberamos de la carga mental innecesaria. Dejamos de reaccionar impulsivamente ante cada preocupación y empezamos a analizar con lógica si lo que pensamos tiene fundamento o no. Nuestra mente tiende a exagerar, a distorsionar la realidad y a anticipar problemas que tal vez nunca ocurran. Aprender a ver los pensamientos como simples nubes que pasan por el cielo de nuestra conciencia nos permite tomar distancia y recuperar el control. Marco Aurelio practicaba esta habilidad constantemente, recordándose a sí mismo que muchos de sus temores eran solo proyecciones de su mente y no realidades inminentes. No identificarse con cada pensamiento es un acto de autodisciplina y autocontrol. La mente es experta en crear escenarios negativos, en traer recuerdos dolorosos y en anticipar fracasos. Sin embargo, podemos elegir si queremos darles poder o simplemente dejarlos pasar. Cuando nos damos cuenta de que tenemos esta elección, desarrollamos una fortaleza emocional que nos permite afrontar la vida con más calma y claridad. Séneca nos enseñaba que no debemos preocuparnos por cosas que aún no han sucedido, porque hacerlo es sufrir innecesariamente por algo que puede no llegar a ocurrir. La mayoría de los pensamientos negativos se basan en suposiciones, no en hechos concretos. Desarrollar la capacidad de cuestionar nuestros pensamientos nos da una ventaja significativa en la vida. En lugar de dejarnos llevar por la corriente de pensamientos automáticos, podemos detenernos, analizarlos y decidir si realmente merecen nuestra atención. Este proceso nos permite evitar la sobrecarga mental, el estrés innecesario y la pérdida de tiempo en preocupaciones infundadas. Al adoptar una postura más objetiva, aprendemos a filtrar lo que realmente es importante y a enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar. Epicteto decía que la libertad verdadera proviene de la capacidad de controlar nuestras reacciones internas, y eso comienza con no creer todo lo que pensamos. La mente es poderosa, pero no infalible. Nos engaña con pensamientos que surgen de viejas experiencias, miedos arraigados y suposiciones erróneas. Practicar el desapego de nuestros pensamientos nos permite ver la realidad con más objetividad y actuar de acuerdo con la razón en lugar de la emoción. Los estoicos nos recuerdan constantemente que debemos vivir en el presente, enfocándonos en nuestras acciones y no en las interminables historias que nuestra mente fabrica. La verdadera sabiduría consiste en observar los pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos, eligiendo conscientemente cuáles merecen nuestra atención y cuáles debemos dejar ir. Número 14. La fatiga y la importancia del sueño. La fatiga es una carga silenciosa que afecta nuestra mente y nuestras emociones de manera profunda. Muchas veces creemos que simplemente podemos ignorarla y seguir adelante, pero el cuerpo y la mente eventualmente nos pasan factura. La falta de sueño adecuado es una de las principales causas de esta fatiga, ya que el sueño es el proceso natural mediante el cual el cuerpo se recupera y la mente se reorganiza. Sin embargo, el sueño es un proceso gradual, y cuando ya estamos agotados, no podemos esperar que una sola noche de descanso solucione el problema de inmediato. Por esta razón, es crucial programar el sueño de manera adecuada, adoptando hábitos que fortalezcan nuestra energía y claridad mental a largo plazo. Marco Aurelio hablaba de la importancia de la disciplina en todas las áreas de la vida, y el descanso es una de ellas. Dormir bien no es un lujo, sino una necesidad para vivir con virtud y tomar decisiones racionales. En el mundo acelerado de hoy, la fatiga se ha convertido en un estado normal para muchas personas.
El exceso de estímulos, las preocupaciones constantes y las demandas diarias generan un desgaste físico y mental que el cuerpo no siempre puede recuperar durante la noche. Si bien mejorar el sueño es una estrategia a largo plazo para reducir la fatiga, cuando se necesita energía inmediata, es necesario recurrir a otras técnicas. La respiración profunda, la exposición a la luz natural y la actividad física ligera pueden ayudar a aumentar el estado de alerta en momentos clave. Epicteto nos enseñaba a no depender de factores externos para sentirnos bien, y esto también aplica a la energía diaria. No podemos confiar únicamente en el sueño para mantenernos enfocados. Debemos ser conscientes de nuestros hábitos diurnos y encontrar maneras de revitalizarnos cuando más lo necesitamos. Una mente cansada es una mente vulnerable. Cuando no dormimos lo suficiente, nuestras emociones tienden a amplificarse y nuestra capacidad de respuesta racional se debilita. La fatiga nos hace más propensos a reaccionar impulsivamente, a caer en patrones de pensamiento negativo y a tomar decisiones basadas en el estado emocional del momento. Séneca advertía sobre los peligros de la mente desordenada, señalando que una mente fatigada es incapaz de pensar con claridad y ver las cosas como realmente son. Para evitar esto, debemos priorizar el descanso como un acto de autodisciplina, asegurándonos de que nuestras noches de sueño sean suficientes y reparadoras. La consistencia es clave, ya que el cuerpo funciona en ciclos y necesita un ritmo estable para alcanzar su máximo rendimiento. Es importante comprender que el sueño no es una solución inmediata cuando se experimenta fatiga extrema. En momentos de agotamiento, lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en estrategias de corto plazo que nos ayuden a mantener la energía hasta que el cuerpo pueda recuperarse completamente. Técnicas como la hidratación adecuada, el movimiento regular y la reducción de estímulos innecesarios pueden marcar una gran diferencia. La mente necesita descansos a lo largo del día, momentos de quietud en los que podamos reponer nuestra atención y recargar nuestra energía. Los estoicos practicaban la reflexión como una forma de descanso mental, un tiempo para procesar sus pensamientos y encontrar claridad en medio del caos. La programación del sueño es un arte que requiere paciencia y disciplina. No basta con dormir más horas. Es necesario mejorar la calidad del sueño, asegurándonos de que nuestro entorno sea adecuado, reduciendo la exposición a pantallas antes de dormir y estableciendo una rutina constante. La mente se beneficia enormemente de un descanso adecuado, ya que durante el sueño se consolidan los aprendizajes, se regulan las emociones y se fortalece la resiliencia emocional. Dormir bien nos permite enfrentar el día con claridad y propósito, reduciendo la reactividad emocional y aumentando nuestra capacidad de afrontar los desafíos con serenidad. El estoicismo nos enseña a cuidar de nuestro cuerpo y nuestra mente como parte de nuestro deber hacia nosotros mismos. No podemos aspirar a la virtud si estamos constantemente agotados y desenfocados. La verdadera fortaleza proviene de un cuerpo bien descansado y una mente clara, y para lograrlo, debemos tratar el sueño como una prioridad y no como una opción. Cuando comprendemos que el descanso es esencial para nuestra salud mental y emocional, dejamos de verlo como una pérdida de tiempo y comenzamos a utilizarlo como una herramienta poderosa para vivir una vida más plena y equilibrada. Número 15. La razón como guía ante las emociones. Las emociones son una parte inevitable de la vida, pero la clave está en cómo elegimos manejarlas. La razón es la herramienta más poderosa que tenemos para guiarnos en medio de las tormentas emocionales. Cuando una emoción intensa surge, la primera reacción suele ser impulsiva, descontrolada y muchas veces desproporcionada a la situación real.
Sin embargo, al hacer una pausa, dar espacio a la razón y analizar la emoción con objetividad, logramos una respuesta más equilibrada y constructiva. Marco Aurelio nos enseñó que no son los eventos externos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Si aprendemos a observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas, podemos responder con sabiduría en lugar de reaccionar con impulsividad. Pausar antes de reaccionar nos permite crear una distancia entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, la razón puede entrar en juego y analizar la situación desde una perspectiva lógica. En lugar de dejarnos llevar por la ira, el miedo o la frustración, podemos preguntarnos qué hay realmente detrás de esa emoción y si nuestra reacción es justificada. La mente racional nos ayuda a ver los hechos con claridad, a identificar patrones y a tomar decisiones que no solo nos beneficien en el momento, sino también a largo plazo. Epicteto decía que no debemos ser esclavos de nuestras emociones, sino dueños de ellas. Esto no significa reprimir lo que sentimos, sino permitir que la razón actúe como un filtro antes de que la emoción tome el control de nuestras acciones. Cuando nos enfrentamos a una situación desafiante, una pregunta clave que debemos hacernos es si nuestra reacción es proporcional al problema. Muchas veces exageramos la gravedad de una situación debido a la intensidad emocional con la que la percibimos. La razón nos ayuda a poner las cosas en perspectiva, a evaluar si realmente vale la pena responder con tanta energía o si es más sabio mantener la calma y actuar con prudencia. Séneca nos recordaba que el dominio propio es la mayor de las victorias, y aplicar la razón ante una emoción desbordante es una muestra de verdadera fortaleza. Las emociones suelen ser pasajeras, pero las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias duraderas, por lo que es fundamental hacer esta evaluación antes de actuar. Otra reflexión esencial es preguntarnos si la situación está bajo nuestro control. Gran parte de nuestras reacciones emocionales provienen de la frustración de querer cambiar lo que no está en nuestras manos. Sin embargo, cuando aplicamos la razón y distinguimos entre lo que podemos y no podemos controlar, liberamos una gran carga mental. Al enfocarnos en nuestras propias acciones y pensamientos, en lugar de preocuparnos por lo externo, logramos un mayor equilibrio emocional. Marco Aurelio repetía constantemente que nuestra tarea es controlar nuestra mente, no el mundo exterior. Al aceptar esta realidad, nuestras emociones pierden poder sobre nosotros y podemos responder con serenidad en lugar de dejarnos llevar por la desesperación. El resultado de aplicar la razón como guía ante las emociones es una vida más serena y relaciones más saludables. Cuando aprendemos a manejar nuestras emociones con sabiduría, dejamos de ser reactivos y nos convertimos en personas más confiables, justas y ecuánimes. Las relaciones interpersonales mejoran porque ya no respondemos desde la impulsividad, sino desde la comprensión y la paciencia. Las decisiones que tomamos bajo la influencia de la razón suelen ser más acertadas, ya que no están contaminadas por el ruido emocional del momento. La mente calmada ve las cosas con mayor claridad y toma decisiones que están en línea con nuestros valores más profundos. El entrenamiento constante de la mente es necesario para fortalecer esta capacidad de usar la razón sobre la emoción. La práctica diaria de la reflexión, la observación de nuestros propios patrones y el desarrollo de la paciencia nos permiten mejorar progresivamente en este aspecto. La filosofía estoica nos brinda las herramientas necesarias para no ser esclavos de nuestras emociones, sino para utilizarlas como aliadas en nuestro camino hacia una vida más plena y virtuosa. Cuando logramos que la razón guíe nuestras acciones, encontramos la verdadera libertad emocional y la capacidad de enfrentar cualquier circunstancia con dignidad y sabiduría. Antes de irte, quiero que escribas en los comentarios la frase:
Hoy comienza mi mejor versión. Soy estoico. Hazlo como un compromiso contigo mismo para vivir con disciplina, fortaleza y sabiduría estoica. Nos vemos en el próximo